timer para cumplir con los tiempos y no pasarme de tiempo. Aquí está. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, un placer estar con ustedes. Argentina tiene un lugar muy especial en mi corazón, ya que cuando empecé hace años atrás a dar conferencias, pues los primeros sitios que fue Buenos Aires, fui a Rosario y después con Roberto Navarro, pues fui a Salta y he ido a varios sitios más, así que lo llevo mucho en mi corazón, además de las amistades que hemos hecho y todo lo que he vivido por allá. Esta noche tenemos un webinar titulado Introducción al manejo del control de la miopía. Es un tema muy interesante y queríamos compartirlo con ustedes. Les aclaro que parte de esta charla la he trabajado con el doctor Adolfo Vázquez, Tito Vázquez de Ecuador, y hay varias diapositivas que las trabajó conmigo, así que estoy yo dando la charla, pero lo tienen también a él tras bastidores que cooperó con esta charla. ¿Okay? Siempre que comienzo a hablar de manejo de la miopía, me gusta hablar un poco de la pirámide de la evidencia científica y la razón de esto es que muchas personas preguntan dónde estamos con respecto al manejo de la miopía, si hay evidencia suficiente como para manejar esto. Hay gente que es un poquito más escéptica, dice que todavía nos falta, pero sí me gusta aclararlo y por tanto, para que tengan idea, ya el nivel que estamos, esto como ven en la pirámide, hay algunas, esta está en inglés y es que es la más que me gusta, sería la ideal para hacerla en español, pero la idea es que al final del día, en el ápice de la pirámide, están los, como ustedes ven acá arriba, los metaanálisis con color púrpura. Y eso significa, si usted está en una disciplina en esa área, lo que quiere decir es que está con el nivel de evidencia clínica más alto posible. Y por tanto, pues se debe poder llevar esa disciplina a la práctica. Si vamos a la base de la pirámide, en la base lo que se habla es información de trasfondo, opiniones de expertos, guías que no están basadas en evidencia científica. Ya subimos a la segundo paso y hablamos de casos o reportes individuales. Ya cuando hablamos del tercer paso, casos en series o estudios, y empiezan los estudios más serios. Ya en el cuarto paso, estudio de cohorte. Ya empezamos con ensayos no randomizados. El verde son ensayos ya randomizados o aleatorios. Ya hablamos de literatura, con prácticas de la evidencia basada en la clínica. Reportes sistemáticos y metaanálisis es lo más alto. Para que ustedes tengan idea, a nivel que estamos en manejo de la miopía, existen metaanálisis. Y les voy a enseñar un poquito de historia acá, para que tengan idea. Kepler en el 1611 propone el trabajo cercano como la causa de la miopía. Ya desde el siglo XVI se habla de esto, o sea que no es nada nuevo. Los científicos desde esa época lo trabajaban. Los primeros estudios se hacen en los años 60 y 70, o sea, estamos hablando de entre 50 a 60 años atrás. El primer estudio que se hace aleatorio en pacientes se hace en 1989, estamos hablando de quizás un poquito más de 30 años, y los primeros metaanálisis se publican en el 2020, que son bastante recientes. O sea, pero llevamos ya de trasfondo casi 50, 60 años, estudios con pacientes en seres humanos más de 30 años, y ya los metaanálisis, que es la evidencia más alta para el año pasado, los publica el IMI o el Instituto Internacional de la Miopía. ¿Okay? ¿Qué le queremos decir con esto? De que llevamos bastante tiempo. Esto no es algo nuevo, es algo que se ha estudiado bastante. ¿Por qué ahora está de moda? Porque ya se publica lo que es el metaanálisis y ya por tanto hay una evidencia científica robusta para poder entonces llevar toda esta disciplina que es el control y manejo de la miopía a nuestros pacientes de una manera segura y basada en la evidencia. ¿Okay? ¿Cuál es la racional del manejo de la miopía? Pues como sabemos y hemos visto, Holden, el doctor Brian Holden, que es paz descanse, hizo unos estudios hace años atrás, en el 2016, y él entendía, y es lo que hemos visto a través del tiempo, que la miopía o la prevalencia de la miopía ha aumentado de manera significativa a nivel mundial. Este estudio de Holden en el 2016 nos dice que para el 2010 la miopía afectaba 1.9 billones de personas, es decir, el 28% de la población mundial. Aquí parte del lío es que se proyecta que para el 2050, al menos 5 billones de personas o este porcentaje interesante de personas pudiera padecer de miopía. O sea que la prevalencia del 2010 al 2050, miren cómo ha cambiado a través del tiempo. ¿Cuál es la importancia de eso? Sabemos que entonces también para el 2010 el 3% de la población, como ven aquí, tenía una miopía alta.
y que para el 2050 el 10% o 1 billón de personas tendrán miopía alta. Y veremos a ver cuál es la definición de miopía alta y por qué es tan importante manejar la miopía alta. Miren esta lista de prevalencia que tenemos acá. Como pueden ver, tenemos prevalencias en Asia, Europa, Brasil, los Estados Unidos y Colombia. Tenemos esta otra tabla aquí que tiene diferentes áreas. Habla desde América Latina, la serie andina, Asia, Pacífico. Déjame bajar esto un poquito acá. Perfecto. Me llama mucho la atención esta data que tenemos aquí. Vamos a hacer un dibujito. Déjame buscar aquí, ponerle ese pointer. Ven donde dice Colombia, 17%, 2007, 22% 2010. Es uno de los pocos estudios que se han hecho de la prevalencia de la miopía a nivel de Latinoamérica, específicamente Sudamérica y Colombia en este caso. Y voy a buscar aquí de mi celular porque, para que no se me decide la información bien, hablé hace un ratito, o hace como varias horas atrás con la doctora Laura Brusi. Ustedes ven que dice Colombia, dice Brusi L. et al. Reismo 2010, y es porque este estudio, y qué bien que haya sido una argentina, ¿verdad? Colega de nosotros, la doctora Laura Brusi, hace este estudio con Reismo en el 2010 para sacar información de la prevalencia de Colombia. ¿Qué significa Reismo? Se lo busco porque le pregunté a ella, no sabía exactamente qué era. Es la red epidemiológica iberoamericana en salud visual y ocular. Es un estudio que se hizo para esa fecha. Ella me comentaba que había sido un grupo de 7 universidades, 6 de Latinoamérica y una de España. Como este estudio que ven aquí de Colombia, hay varios más. Hay uno que hizo la doctora Luisa Casas en Colombia hace varios años atrás, creo que es uno de Chile. Lamentablemente no hay mucha data de Latinoamérica disponible, y es un rezago que tenemos como región entera, y por tanto hay que trabajarlo. Yo sí estoy orgulloso de la doctora Brusi, ¿verdad? Que participó de ahí, Argentina, la doctora Casas también en Colombia, y esperemos que surjan más cosas ahora. Han surgido varias redes de investigación en los últimos años y estamos trabajando para eso. Como pueden ver, importante, miren en esta área, la región de Latinoamérica, la región andina, la prevalencia en el 2015.2%, al 2020, que ya estamos en el 2021, 28.1%, se duplicó casi la prevalencia, y se espera que para el 2050 sea un 50.7%. O sea, son números dramáticos. Es un aumento increíble. Y por tanto, esa es parte de las razones. Está aumentando la miopía dramáticamente y hay que hacer algo. No podemos darnos el lujo de no hacer nada. ¿Y por qué es importante? Esta es una tablita que escribe el doctor Flitcroft en el 2012, en un estudio, un paper que le escribe. Como ven ahí, pusimos foto del paper. El doctor Flitcroft es un oftalmólogo pediátrico irlandés y ha hecho uno de los estudios más interesantes con respecto al riesgo de las patologías que surgen de la miopía. Y como pueden ver acá, la miopía aumenta el riesgo de condiciones oculares como glaucoma, cataratas, desprendimientos de retina y maculopatía miópica. Miren en la primera columna, tenemos las dioptrías, las demás tenemos las diferentes condiciones. En la primera amarillita, de -1 a -3 en dioptrías de miopía, -3 a -5, -5 a -7 y mayor a -7. Miren cómo aumenta el riesgo según aumenta la miopía. Miren en el desprendimiento de retina cómo aumenta cuando uno tiene 5, 6 o 7 dioptrías, aún 44 veces más riesgo de desprendimiento de retina. En maculopatía miópica, mayor a 7 dioptrías, un 120.8 veces más riesgo de padecer maculopatía miópica. O sea que esta miopía, que en algún momento pensábamos que era simple y sencillamente una condición refractiva, se ha convertido en otras cosas. Y vemos la interacción que puede haber con respecto a todo lo que estamos viendo en términos de retina, la parte óptica y la parte ambiental. Interesante tabla que crea el doctor Flitcroft en ese estudio que escribe allá. Más aún, miren allá este otro estudio que sale publicado en el 2016 en JAMA. JAMA es JAMA Ophthalmology, que es el journal de la Asociación Americana de Medicina en la rama de oftalmología. Ustedes pueden ver, hace una asociación entre el famoso largo axial y la posibilidad de discapacidad visual, tanto a los 60 años en la primera columna como a los 75 años. Sabemos que
un ojo, el modelo de un ojo a nivel promedio de un ser humano, hablamos que 60 dioptrías y 22, quizás 22 milímetros punto 22 de promedio es lo que debería ser el globo ocular. Y sabemos que en el caso de miopía, cuando entramos a 24 y 26 ya se considera un globo bastante grande. Y miren cómo si llegamos a ese tamaño de globo ocular, como el riesgo de padecer discapacidad visual. En el caso de 30 milímetros o más, 25 veces el riesgo, mayor riesgo de presentar eso a los 60 años. Y miren esto, a los 75 años, un 90% de discapacidad visual. O sea, es increíble. Sabemos que si el globo ocular aumenta en tamaño, sufre daños estructurales a ese tejido y nos causa una discapacidad visual. Yo, más allá de hablar de 60 años, de 75, yo sí les comentaría en una parte. En mi caso, yo llevo casi 25 años, ahora el año que viene cumplo 25 años trabajando en una clínica oftalmológica, específicamente de retina. Y sí les puedo decir por la experiencia de estos 25 años, que aunque sí sabemos que a los 60 años hay una probabilidad de discapacidad visual por miopía, y a los 75 también, yo he visto y veo todos los días muchachos de 30 y 40 años con problemas de maculopatía miópica por miopía alta en la oficina que van a diario. Y pacientes que lo mejor que ven es 20, 40, 20, 50, 20, 60. O sea que esto no es solamente una condición de gente adulta o gente o mayores adultos, sino de jóvenes también. Tengo pacientes menos 10, menos 11, menos 12, tengan 30 años y no corrigen a perfecto. Ya se ve desgastada la retina, se ve lastimada. O sea que, por tanto, no pensemos solamente en la gente adulta, sino que también en los jóvenes puede suceder y lo vemos a común. ¿Cuáles son las definiciones? Las definiciones les voy a dar las que el IMI proyecta. Y le doy las del IMI, el Instituto Internacional de la Miopía, porque son estadísticamente sólidas y basadas en la evidencia científica. Esto es copiado directamente de lo que el IMI nos presenta. Es importante ver la definición porque una de las cosas que intentó hacer el IMI cuando crea estos artículos y crea evidencia científica es uniformar estas definiciones para que todo el mundo estemos hablando del mismo tema. Miopía, error refractivo en que los rayos de luz entran en el ojo para los aleros ópticos, se enfocan en la retina, cuando se relaja la acomodación ocular. Esto generalmente se debe a que el globo ocular es demasiado largo, de adelante hacia atrás, pero puede ser causado por una córnea muy curva, como ustedes saben, un lente cristalino con más poder, o ambas razones. También se le conoce como corto de vista. Hace y especifica la diferencia entre miopía axial y refractiva. Cuando es axial, es cuando se atribuye a la elongación excesiva del eje. Cuando es refractiva, puede atribuirse a cambios en la estructura ocular o en la ubicación de la imagen formada por la estructura del ojo. Por ejemplo, la córnea, si es demasiado curva, pues puede aumentar el poder refractivo del globo completamente o el cristalino. Continuamos entonces con la definición de primaria y secundaria. Cuando hablamos de miopías primarias es la que surge normalmente durante el periodo de hemetropización del ser humano. Vemos que el paciente, sabemos que normalmente un bebito cuando nace hipermétrope, es normal. Llega entonces de 6 a 12 años, se hemetropiza, se pasa de hiperopia a hemetropia. Se supone que sea de esa manera. O puede convertirse en miopía y esa es la miopía primaria. Ya miopía secundaria es el todo refractivo, en el cual una causa única y específica puede ser identificada. O sea, medicamentos, por ejemplo, que cause que el ojo se ponga más miope, una enfermedad corneal, el caso más común es queratocono, o síndrome sistémico. Para que ustedes tengan idea, el manejo de la miopía se hace en miopías primarias, nunca se hace en miopías secundarias. No hay evidencia científica para hacer intervenciones en manejo de la miopía en miopías primarias, siempre en secundaria, pero en miopías secundarias, siempre en primaria. Hago la salvedad porque a veces yo veo en chats o a veces veo preguntas que se hacen, si tengo queratocono y tengo miopía, ¿cómo puedo hacer el manejo de la miopía? Pues realmente no hay evidencia científica para hacer el manejo de la miopía en una miopía secundaria, solamente en primaria. Por magnitud, es la otra definición. Dice, es miopía importante cuando la acomodación está relajada, o sea, bajo cicloplegia. Tiene 0.5 dioptrías negativas o más, es miopía. En cicloplegia o acomodación relajada. Miopía alta,
es cuando pasa de 6 dioptrías. Y esta es la definición oficial del IMI, pero ha ido cambiando últimamente. Y ella está hablando de 5 dioptrías. Me parece muy curioso cuando yo era estudiante, uno pensaba en miopía alta y pensaba en miopía 9, 10, 11 y 12. Ya vemos que la definición de miopía alta ha cambiado con el tiempo. Ya miopía alta es más de 5 dioptrías. O sea que uno pensaría que miopía de 5 es algo intermedio o moderado, ya se considera alta. Y miopía baja entre 5 a 6. Como les dije, la definición de IMI habla a 6, pero ha ido cambiando y yo creo que ya el mismo IMI habla de 5 dioptrías como miopía alta. Premiopía es otra definición que ellos establecen, que es estado refractivo en un ojo cercano a la metropía en niños donde una combinación de refracción inicial, edad y otros factores de riesgo cuantificables proporcionan una probabilidad suficiente del desarrollo futuro de la miopía. Sabemos que un niño que tiene 6 años se supone que sea hipermétrope, porque el ojo no ha crecido al tamaño adulto y no ha emetropizado, no se ha dado ese procedimiento. Por tanto, un niño de 6 años que ya es plano, sabemos que está premiope. Sabemos que ese niño cuando ese ojo crezca se va a poner miope automáticamente y deberíamos trabajarlo automáticamente. Por eso es importante desde esa edad estar evaluando refractivamente a estos pacientes. Y tenemos la miopía patológica, que es cuando esa elongación excesiva pues, conlleva cambios estructurales que dañan el segmento posterior del ojo, causando, como ustedes saben, la miopía, la clopatía miópica, estafilema posterior y todas las demás cosas que suceden como la glaucoma, la catarata y todo eso. Importante también recalcar que miopía alta no necesariamente es igual a miopía patológica. Hemos visto casos de un paciente que tiene -8 y su retina está totalmente perfecta. Sin embargo, vemos un paciente que tiene -3 y su retina ya tiene un desprendimiento de retina. Por ejemplo, va a sufrir un desprendimiento de retina. Lo importante en esta área es esa elongación del ojo, ese largo axial, verificarlo. Recordemos, como decía la definición, podemos tener miopía alta porque, por ejemplo, el lente cristalino se supone en teoría que sean 20 dioptrías. Pero ¿qué pasa si ese lente en ese paciente tenga 30 dioptrías en vez de 20? Pues va a tener mucho más poder y nos lleva a miopía, no por el elongación del ojo, sino porque el estado refractivo de ese lente. Hay que estar bien pendiente y por eso la importancia de estos pacientes medir o hacer una medida del largo axial y hacer una biometría para saber en dónde están parados. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de miopía, la cosa es, ¿qué es miopía? Un estatus refractivo. Entendemos que sí, ya lo conocemos, lo hemos hecho todas nuestras vidas profesionales, trabajamos esto. Es una discapacidad, sabemos que la miopía quizás es la segunda causa de ceguera a nivel mundial en defectos refractivos no corregidos. O sea, la miopía puede ser una discapacidad. Sabemos, ahora estamos entrando, y esa es la duda que tenemos. ¿Será una enfermedad o no será una enfermedad? Si hablamos con Flitcroft, como según su opinión y ese paper tan famoso que él escribió, pues hemos visto que sí, se está convirtiendo en una enfermedad, no solamente en un estatus refractivo, una discapacidad, una enfermedad también. Inclusive la Organización Mundial de la Salud incluye la miopía y la miopía patológica dentro de la clasificación internacional de enfermedades, la ICD, porque no solamente él, sino que ya a nivel de la OMS se habla de una enfermedad. Y al final del día, un factor de riesgo para otras cosas, o sea, estatus refractivo, discapacidad, enfermedad, factor de riesgo, o sea, todo esto es lo que puede ser la miopía y por eso es que estamos trabajando este tema. Otra definición que nos da Flitcroft también es una enfermedad ocular común en todo el mundo que conduce a la discapacidad sin corrección óptica e incluso con la corrección óptica. Es un factor de riesgo para una amplia gama de otras enfermedades oculares y pérdida visual en edad tardía, y a eso yo le añado, y a veces no tan tardía. Oye, yo tengo pacientes de miopías altas de 40 años en la oficina que están cerca de ser ciegos legales por degeneración macular biópica. Y por tanto, hay que trabajarlo desde pequeños a ese tipo de pacientes. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay miopía? Pues ya la miopía pasó de ser un error refractivo simple benigno a ser un problema de salud pública. Eso lo tenemos claro. Cuando está a un niveles tan altos a nivel mundial y vemos que la miopía se convierte en una discapacidad visual o se convierte en un problema tan grande, pues pasa a ser un problema de salud pública para para toda la población en general y los gobiernos, ¿verdad? Por tanto,
tenemos que hacer dos cosas. O referimos al paciente si no queremos manejarlo o lo tratamos. No hay una opción de que no podemos hacer nada. Si usted no quiere trabajarlo, no hay problema ninguno, pero refiéralo para que se pueda hacer ese manejo. ¿Okay? El manejo de la miopía, cuando hacemos y vamos a qué tenemos o qué pasos debemos trabajar para poder manejar esto. Primero, identificar los factores de riesgo. Eso es sumamente importante. Si usted logra identificar el factor de riesgo, pues puede escoger esos pacientes que estamos en riesgo de sufrir condiciones más adelante y manejarlos desde etapas tempranas para evitar lo más posible de que llegue. Recordemos que en el manejo de la miopía no se arresta la miopía, no se elimina la miopía, no se para la miopía, lo que hace es que se ralentiza, o sea, ese progreso rápido tratamos de disminuirlo lo más que podamos, de manera que si podemos ahorrarnos a nivel del tiempo una o dos dioptrías, pues eso está perfecto. Mientras menos crezca esa miopía, mucho mejor con el tiempo. Pero es importante llevar el mensaje de que no podemos parar la miopía, no se le puede prometer eso a un paciente. Es interesante y es importante de que el paciente lo sepa. Además de eso, pues una vez que identificamos los factores de riesgo y tenemos esos pacientes y ya nos entramos en una clínica de manejo de la miopía, pues hay que prescribir las correcciones o manejar las diferentes intervenciones que vamos a discutir un poquito más adelante para que el paciente pues se pueda entonces someter a esa evaluación y a ese proceso. Y al final del día, dar información y recomendaciones tanto al paciente como a la inmensa mayoría de los padres. Recordemos que la miopía se hace en jóvenes y por tanto los papás son parte integral de ese manejo que vamos a tener entre las diferentes partes. ¿Sí? Factores de riesgo. Factores étnicos. Asiáticos, 9 veces más probabilidad de padecer miopía. Se han hecho estudios ya en Europa, en caucásicos, en pacientes de raza blanca. Sabemos que hay menos probabilidad, pero existe también. Se han hecho muchos estudios en Europa, en Estados Unidos, que han salido en los últimos 10 años. Hace muchísimos años atrás se hacía mucho estudio en Asia y de ahí que proviene toda la información que tenemos. Sabemos que, como dije, asiático es más rápida el progreso y más agresivo. Lamentablemente, si me preguntan, ¿y en Latinoamérica qué? Pues estamos un poquito rezagados. A partir de los únicos pocos estudios que ha hecho colegas como Bruci, colegas como Casas, colegas como el estudio que se hizo en Chile, es lo poco que tenemos y por tanto hay que trabajar y hay que manejarlo. Tenemos que tener información de lo que pasa en Latinoamérica. Y como les comenté, ya hay unas redes que se están formando para trabajar todo esto. Inclusive en Argentina, sí hay una organización que tiene tanto optómetras como oftalmólogos que está pendiente de trabajar mayormente, darle más seguimiento a todo lo que es errores refractivos en niños. ¿Okay? Un padre aumenta 3 veces el riesgo de padecer la miopía y ambos padres 6 veces ese riesgo. Por tanto, hay que estar pendiente a los factores de riesgo cuando hacemos ese examen del paciente o cuando hacemos inclusive el historial de ese paciente. Entonces, sabemos que los niños hoy día, y vemos estas fotos que están acá, están todo el tiempo pegados, como decimos aquí, los dispositivos digitales. Cuando es la computadora, es el PlayStation, o si no, entonces es el celular o la tableta, es lo que vemos hoy día y por tanto hay que trabajar con eso. Lo ideal es que los niños estén expuestos más tiempo a el sol en las afueras, ¿verdad? El estar todo el tiempo adentro, no recibir una cantidad de sol adecuada, se sabe por estudios de que aumenta el riesgo de que la miopía se inicie y que la miopía progrese. Por tanto, una cosa tan sencilla como decir a esos papás que el niño tiene que estar más expuesto al sol durante el día, pues es importante. Hay controversias con respecto a si es la luz como tal lo que hace que el proceso se dé de esa manera o si es la luz ultravioleta lo que funciona. Hasta ahora sabemos que es la luz como tal, no necesariamente la luz ultravioleta, pero hay más estudios que están sacando información con respecto a eso. La idea es que tengamos una idea mucho más clara al final del día de cómo puede esto mejorar o ayudar a nuestros pacientes. Lo interesante es que siempre le decimos a los niños cuando están expuestos al sol, que si están muy expuestos al sol, usen unas gafas para cuidarse con respecto a la luz ultravioleta. Y entonces, pues hay que armonizar esa idea, tenemos de protección ultravioleta versus la luz visible, que es otra cosa. ¿Ok? ¿Qué buscamos hacer el manejo y control de la miopía?
Pues esto es una grafiquita de Myopia Profile, y Myopia Profile es una página de los australianos Kate and Paul Gifford, excelente información que ellos proveen. Ustedes pueden entrar a esa página libre de costo y obtienen mucha información con respecto al tema. Y ellos en esta gráfica nos expresan de que buscamos que esa miopía se mantenga por debajo de 5 o 6 dioptrías y menos de 26 milímetros de largo axial. Sabemos que mayor de 26 ya estamos en peligro de desarrollar problemas retinanos serios, y mayor de 5 a 6 dioptrías. Interesante, la relación entre dioptrías y largo axial es bastante coherente y simétrica, pero a medida que hemos hecho más estudios, se está empezando a darle mucho más importancia al largo axial que a la cantidad de dioptrías. Y les pongo un ejemplo. Lo hago en el caso de mi hija. Mi hija, casualmente, que tiene 19 años, y vamos a discutir más adelante, que ya emetropizó, en teoría, hace un tiempo ya, cumple 20 el mes que viene, y ya sería casi joven, ya está pasando de adolescente a joven adulto. Aumentó en la pandemia 0.75 dioptrías, una cantidad exorbitante para 19, 20 años. En el caso de ella ahora es 2.75 y 2.50. Y ustedes dijeran, pues 2.50, pues no es una miopía, se considera que sea miopía media, moderada. ¿Le hacemos control de la miopía? ¿No le hacemos control de la miopía? En el caso de ella, aunque la miopía es leve o moderada, en este caso 2.75, 2.50, su largo axial es 25.80 y algo en cada ojo. Pues ya está cerca de 26. Entonces, en un paciente como ese, que aunque ya tiene 19 años y se supone que ya haya emetropizado, ponemos en una balanza cuáles son los riesgos versus los beneficios. Ya yo usaba lentes de contacto, descartables diarios, no había problema ninguno. ¿Y qué hicimos? Empezamos entonces en el caso de ella, y estoy utilizando actualmente MiSight, que es un lente blando, descartable diario para controlar la miopía. O sea, una gente puede pensar, pero ya me atropizó, ¿por qué estamos haciendo manejo de la miopía en ese paciente? Porque, irónicamente, pues aunque la cantidad de miopía no es muy alta o es moderada, el largo axial de ella está en el borderline. Y a mí me gustaría, como quien dice, que no progresara más, porque sabemos que mientras más progrese ese largo axial, más problemas en el futuro. Y ahí que decimos cada paciente es un mundo. Hay que analizarle en sus propios méritos. Yo decidí en el caso de ella, como está tan cerca de 26 como quiera, independientemente de que ella haya emetropizado y que se supone en teoría que no progrese mucho más, como no tenemos estudios que nos garanticen exactamente qué va a pasar, pues ante la duda, saluda, como decimos acá, y ya yo usaba lentes de contacto, pues la tengo en un lente de contacto especial para eso. Y así en diferentes casos que podemos trabajar. ¿Cuándo lo hacemos? Como ven aquí, tenemos 3 grupos donde hacer manejo de la miopía. El primero es el más importante, como ven acá, durante el periodo de emetropización, o sea, de los 6 a los 12 años de edad, es el famoso periodo de emetropización. A los 6 años, la metropía debe ser, como ven ahí, de +1 más 0.75, es lo que esperamos. Los niños nacen hipermétropes. ¿Por qué? Porque el globo ocular es pequeñito, según va creciendo de tamaño, se va alargando hasta que llega a 0, se supone que llegue, o hemétrope, ¿cierto? A los 6 debería ser todavía de +1 a +75. En teoría, a los 12 debería ser ¿qué? Plano o 0, hemétrope el paciente. Aquí es donde está básicamente toda la evidencia científica que se ha hecho hasta ahora. ¿Ok? Todo lo que hacemos como intervenciones, todo lo que conocemos como manejo de la miopía, se hace en teoría acá. El segundo grupo, adolescencia. Si el paciente es miope, tiene 15, 16 años, pero sigue y continúa progresando, lo que se recomienda es sí seguir haciendo manejo de la miopía. No hay tanta evidencia científica, aunque está empezando a salir evidencia científica en ese grupo, pero asumimos que las mismas intervenciones de los niños de 6 a 12 funcionan y se está trabajando, y es lo que se recomienda. Y entonces, en el tercer grupo, que es en el joven adulto, si es miope y continúa progresando, también deberíamos poder trabajarlos o manejarlos con algún tipo de intervención. Han hecho estudios, hemos visto estudios de poblaciones especiales de jóvenes adultos que estudian carreras largas. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Tenemos este chico que estudia Derecho, o que estudia Medicina, o que estudia Ingeniería, que sabemos que son carreras que son más largas que la carrera que es común. Entonces, si están a los 22, 23, 24, 25 años todavía estudiando, leyendo mucho, usando mucho computador,
pues en teoría pudiéramos hacer como quiera manejo de la miopía en a esa edad, si notamos obviamente que la miopía sigue progresando. Y lo hemos visto. Yo tengo pacientes que llegan a la oficina, muchachos estudiantes de medicina, por poner el ejemplo, que tienen ya 23, 24 años y se les sigue subiendo esa miopía. Por tanto, pudiéramos hacer este manejo de la miopía. Lo único es que la evidencia científica en esa población es muy escasa, pero siguen saliendo cosas todos los días. Aquí es cuando hacemos el manejo de la miopía. ¿Cuáles son las pruebas necesarias? Y las pruebas necesarias según el IMI, que son las que están en esta lista que les puse que directamente lo copié de ellos, todo el tiempo, o sea, cada vez que ese paciente hay que tomar obviamente un historial adecuado, hacer una anamnesis, hacer un historial, agudeza visual tanto de lejos como de cerca, refracción tanto objetiva como subjetiva, pruebas de visión binocular es muy importante, el IMI lo recomienda, Brian Holder lo recomienda, básicamente todo el mundo recomienda que es evaluar la visión binocular, que es importante para el manejo de la miopía. Y una examinación ocular general, ¿verdad? Como hasta los tejidos, tanto internos como externos. Anualmente, una cicloplegia, una refracción bajo cicloplegia y una examinación del fondo de ojo. Eso es lo que se debe hacer en todos los pacientes que recibimos para hacer manejo de la miopía. Aquí ellos dicen, si está disponible, medir el largo axial cada 6 meses. Esto se publicó en el 2020. Para que ustedes tengan idea, ya a nivel de 2021, a mediados de 2021, lo que se recomienda es que independientemente usted mida el largo axial. ¿Por qué? Porque el largo axial se está convirtiendo en el estándar dorado para manejo de la miopía. Sabemos que nosotros en nuestras oficinas, casi nadie en una oficina optométrica o de óptica de contactología, tenemos un biómetro. Yo lo tengo porque trabajo como oftalmólogo y por eso lo tengo, porque realmente si no, no lo tendría. Pero ya están saliendo muchas compañías haciendo instrumentos para medir el largo axial, muchos más sencillos, no tan caros, a poder trabajar. Si usted no lo tiene, no se preocupe, puede hacer manejo de la miopía, tan pronto pueda, derive oftalmología para que haga esa medida y usted poder tenerla, esa data en el récord del paciente. Sabemos que mayor de 26 milímetros nos pone en riesgo, importante hay que saber ese estado o ese largo axial de ese paciente. Tratamiento específico, si se usa atropina, que es una intervención, pues la presión intraocular, el tamaño de las pupilas y su función. Y si hace ortokeratología como intervención, pues la topografía corneal. Yo diría, y esto es una opinión mía, yo a todo paciente, independientemente le vaya a hacer ortoca o no, le hago topografía corneal. ¿Por qué? Y que si hay un conito escondido por ahí que no notamos y es el causante, aunque no vaya a ser ortokeratología, es el causante de la miopía. Ya será una miopía secundaria y no primaria. Y en las miopías secundarias no existe evidencia científica de que funcione el manejo de la miopía. O sea, yo me le aconsejo, si usted puede, independientemente de una topografía o un pentacam, de manera que no haya un keratocono subclínico o forme frustre escondido por ahí y sea el causante de aumentar la miopía. ¿Okay? Son las pruebas necesarias según el INI. Entonces, el INI publica también, cuando va a hacer sus famosos papers, su metaanálisis, publica las intervenciones que podemos manejar para el tipo de paciente. Hicimos el diagnóstico, confirmamos al paciente, es miope, está progresando según el historial, pues vamos a hacer la intervención, los divide en cuatro puntos que tenemos aquí. Las intervenciones ópticas, las farmacológicas, las comportamentales y las quirúrgicas. La primera, la segunda y la tercera, hay mucha evidencia científica que favorece que las utilicemos. La cuarta, aunque existe, no hay mucha evidencia científica. La quirúrgica ni se menciona mucho. Se está hablando de cirugías para engrosar o para poner más fuerte la esclera y que el ojo no crezca. Cirugías específicas que van en esa área. Pero no hay evidencia científica fuerte de que funcionen y por tanto no se le da mucho énfasis. Ahora, óptica, farmacológica y comportamental, sí. ¿Cómo hacemos manejo de la miopía? La primera intervención y la más sencilla y la más fácil de las intervenciones ópticas, pueden usar espejuelos. En este caso, bifocales ejecutivos, como ven aquí, o lentes progresivos. Cuando usamos cada uno de ellos, le voy a enseñar una tablita más adelante cuando se usa cada uno de ellos. ¿Okay? Pero sí sabemos que hay evidencia científica robusta y buena de que pudiera ser una intervención que funcione bastante bien. No es la mejor de todas ellas, pero sí existe como intervención y se puede trabajar.
O sea que hay diferentes cosas que podemos hacer. Si no tenemos disponible en el país una, podemos trabajar otra. Lo importante es no dejar, no hacer nada, no es una opción. La idea es que entonces podemos trabajar la que tengamos. ¿Okay? Otra intervención óptica que podemos trabajar también es los lentes DIMS, por ejemplo, que son lentes que están hechos con un diseño especial para manejo de la miopía. Para que ustedes tengan idea, hasta un 60% de progresión, de evitar la progresión. O sea que en el futuro, aunque ahora mismo no existen muchos, ya existe uno que se llama Steles, que está aprobado por FDA a nivel de Estados Unidos, y eso es verdad que aplica a unos países o a otros no, pero nos vamos como guía, a veces la FDA sirve como guía por donde va la industria. Si ya hay una compañía que está aprobada por FDA para un lente para manejo de la miopía, el lente oftálmico, pues son buenas noticias, y el DIMS hasta ahora de MioSmart es lo mejor de joyas, es el mejor lente que podemos trabajar y donde está fuertemente la evidencia científica. ¿Cómo trabajan los espejuelos? Como ustedes ven acá, ¿cómo se supone que funciona esto? ¿Por qué un lente o un espejuelo hace que haya control de la miopía? En un ojo miope, como vemos aquí, se supone que los rayos de luz enfocan antes de la retina. Cuando los corregimos con el lente oftálmico, pues llevamos ese punto de enfoque que estaba antes, lo llevamos a la retina. Pero ¿qué sucede? El ojo es curvo, el ojo no es plano. Por tanto, los rayos periféricos, como ven acá, enfocan fuera del globo ocular. ¿Qué pasa? Al enfocar fuera del globo ocular, eso es suficiente estímulo para que la retina que está aquí crezca hasta que llegue a ese punto de enfoque. Y eso es el mecanismo de cómo el globo crece, aumentando el largo axial, cuando estamos usando espejuelos, por ejemplo, estamos siendo corregidos para miopía. Que tenemos el estímulo que está fuera del eje visual, y el ojo ve ese estímulo, quiere llegar entonces aquí para estar enfocado, crece el globo y aumenta el largo axial. Ahora, si yo logro conseguir con unos rayos periféricos que este desenfoque hipermetrópico que estaba aquí lo convierte en un desenfoque miópico que es acá adentro, pues entonces el ojo no tiene estímulo para crecer y se mantiene el tamaño que queramos. Y es como funciona el manejo de la miopía. Parece algo extremadamente sencillo, pero créame, esto está probado científicamente, es donde está la evidencia científica, que ha sido probado en seres humanos, en animales, y 20.000 estudios que se han hecho con respecto a eso. ¿Okay? ¿Cuánto positivo es necesario? Es una pregunta que siempre surge. Importante, siempre de más de 2 dioptrías. Se han hecho estudios con un AT más 1, no funciona. Con 1.50 no funciona. Donde funciona es AT de 2.50 hacia adelante. Ahí está la evidencia científica. La gente pregunta, ¿puedo usar el lente Eisen de ESILO? Eisen es .75, eso no sirve para manejar la miopía. No hay evidencia científica que lo avale. Por tanto, de 2.50 hacia arriba es donde está la evidencia científica de cómo utilizar el lente oftálmico tanto como lente de contacto. La visión binocular es importante cuando hacemos manejo de la miopía. Aquí le puse 4 puntitos de cuán importante es. Nos ayuda a identificar niños con riesgo de desarrollar miopía. Nos puede identificar niños que respondan a lentes oftálmicos progresivos. Si está alterada durante el uso de lentes de contacto, puede ayudar a potenciar las correcciones y puede influenciar las opciones a la hora de prescribir. Esta tablita que les tengo acá, y la vamos a tener para referencia, obviamente, en esto está grabado. Aquí nos dice el tipo de lente oftálmico que tenemos disponible y con qué tipo de lag de acomodación, ya sea bajo o sea alto, o si el paciente está endofórico, ortofórico o exofórico. Si tiene verde, es que hay evidencia científica fuerte de utilizar ese tipo de multifocal. Si tiene anaranjado, es que hay poca evidencia científica. Si tiene la X roja, es que no sirve en ese tipo de paciente. Por ejemplo, un lente progresivo con un paciente con un lag de acomodación bajo, no es ideal usar progresivo, es ideal usar bifocales prismáticos, que es el ejemplo que está acá. Y ahí le dejo esa tablita para después cuando empiecen a trabajar pacientes y manejen la visión binocular, puedan prescribir el lente oftálmico adecuado. ¿Okay? ¿Cómo hacemos un manejo de la miopía? Con lentes de contacto multifocales centro-lejos. Les marco aquí centro-lejos, siempre centro-lejos, no hay evidencia centro-cerca. ¿Okay? ¿Cómo funciona? Similar a cómo funciona un lente oftálmico. Creando ese desenfoque miópico, se mantienen los rayos dentro del ojo y el ojo no crece. ¿Okay? Reducción promedio de 25 a 75. Diseños disponibles, les puse aquí mayormente lo que hay disponible en Latinoamérica. Hay varios más, pero que no están disponibles. Les puse y después, si quieren, les consigo todos los demás disponibles.
en general, pero los que están disponibles aquí son los mayores. Milo de Mark Kenobi, MySight de Cooper Vision, ahora no está disponible solamente en Chile. Se supone que quizás llegue a México y a Brasil a finales de este año y a otros países durante el año que viene. Milo está disponible en bastantes países en Latinoamérica. Y Cooper Vision, el Biofinity multifocal o el ProClear multifocal centro lejos, está disponible básicamente en toda Latinoamérica. Hay estudios serios. El estudio Blink se hizo con ProClear multifocal y funcionó muy bueno, de una buena manera para la miopía. MySight está aprobada por la FDA para hacer manejo de la miopía y Milo está aprobada por la Comisión Europea para hacer manejo de la miopía. Son básicamente tres diferentes diseños para manejo de la miopía que están comprobados científicamente, algunos disponibles en Latinoamérica, otros no, y que están aprobados de una manera o de otra para eso. El único que no está aprobado con indicación es el Biofinity multifocal, pero el estudio Blink, que es un estudio muy importante que se hizo, mostró evidencia científica de que sí funciona. ¿Okay? ¿Cómo hacemos miopía? La otra intervención sería, ya hablamos de obviamente, lentes oftálmicos. Hablamos de lentes blandos con centro lejos. Y ahora vamos a hablar de Ortho-K. La Ortho-K también provee, o es una intervención para el manejo de la miopía. Como ven aquí, reducción promedio entre un 30 y un 57%. Hay diferentes estudios que lo avalan. Este año 2020 salieron cientos de estudios con respecto a Ortho-K. El Ortho-K está muy, muy de moda el manejo de la miopía. Importante, no todos los lentes de Ortho-K son iguales, existen controversias. La controversia que existía era si era importante la zona de tratamiento o no era importante. Al principio mucha gente pensaba que no. Yo siempre dije que sí, pero no había evidencia científica. Ahora se sabe que para la zona óptica en Ortho-K, si es más pequeña, es mejor en manejo de la miopía. Toda la data que está saliendo con respecto a Ortho-K es que si uno customiza o hace lente a pedido y maneja el tamaño de la zona de tratamiento, puede ser más efectivo en el manejo de la miopía. O sea, Ortho-K versus Ortho-K para manejo de la miopía son dos cosas diferentes. Antes se pensaban que era exactamente lo mismo y sabemos que no. Está haciendo evidencia científica seria y buena de que hay que hacer el lente a pedido y ajustar esa zona óptica más pequeña para que se dé un mejor desenfoque miópico, que es como se da el proceso para hacer el control de la miopía. ¿Okay? Y al final del día, la famosa atropina, que es una intervención de tipo farmacológica. Hablamos de las ópticas, que eran lentes de contacto y espejuelos, y ahora estamos hablando de la farmacológica, que es la famosa atropina. Atropina se comenzó hace años atrás con 0.1% y a veces se hablaba hasta del 1%. Y funcionaba muy bien hasta que sale el estudio LAM, que es un estudio que se hace de atropina. Entonces, se utilizó atropina en concentraciones bajas, por aquí 0.025, 0.05 y 0.01. La evidencia científica existente ahora es que con esas concentraciones bajas se puede hacer manejo de la miopía sin un efecto rebote alto. Con 1% usted puede hacer manejo de la miopía. Lo que pasa es que 1% va a dejar una gota de hecha y deja al niño sin sistema de enfoque por una semana. Como cuando usted atropiniza al paciente, el sistema de enfoque, primero la pupila va a estar inmensa, fotofobia, obviamente, no va a haber sistema de enfoque de acomodación, el niño no puede leer, por tanto es un problema. Por eso usa punto 1 en vez de 1, que es lo que comúnmente se usa en oftalmología. Como quiera, el punto 1 es bastante fuerte y se hicieron estudios con punto 1 y lo que notaban era que cuando usted descontinuaba el punto 1, todo eso en miopía que había arrestado, era como que soltarla de nuevo y volvía la miopía para atrás. Cuando se hace el estudio LAMP, nos damos cuenta que si usamos concentraciones bajas, el efecto de miopía, de mantener esa miopía arrestada, que no progrese, se mantiene aunque usted quite y no use más la gota. Por tanto, la evidencia científica hoy día, el mejor tratamiento farmacológico con atropina son concentraciones bajas, 0.01, y si me preguntan la mejor, según estudios, no lo digo yo, según estudios es el 0.05, es el mejor hasta ahora. El 0.01 lo que sucede es que, aunque es muy buena, no hay evidencia científica certera de que aguanta el largo axial. Si aguanta las dioptrías, pero no del largo axial. De 0.025 y 0.05 aguanta las dioptrías y el largo axial también. Y mejor de los dos, el 0.05 sin un efecto rebote importante y además de eso con unos efectos secundarios pobres. O sea, no va a causar una dilatación fuerte al paciente que le moleste.
ni debería causar una disminución en el proceso acomodativo que el niño no pueda leer. Y por tanto, por eso es que se usa ahora y es el estándar de cuidado. ¿Okay? ¿Qué recomendamos? Recomendamos, obviamente, cuando se hace esto, que se comunique los factores de riesgo con los pacientes, qué va a pasar una vez que empezamos las diferentes intervenciones. La parte comportamental es importante. Estos niños que se mantengan, pues que descansen un poco del trabajo cercano y además de eso que estén un poquito más en las afueras recibiendo la luz solar. Además de eso también tenemos que concientizar a los pacientes, a los padres de esos niños, de que la miopía puede ser una discapacidad y que obviamente puede tener riesgo sobre el futuro de ese niño. Otra cosa es que los procedimientos informados hay que proveerlos claramente a nuestros pacientes. ¿Qué puede pasar con esas intervenciones? Además de eso, explicarlas. Una vez que estamos con el paciente, explicar cada tipo de intervención. Yo he oído en el chat y hago una crítica importante con respecto a esto. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la mejor intervención para X o Y paciente, mi contestación sería, la mejor intervención es la que se adapte al estilo de vida y a las necesidades únicas de ese paciente. Si le pregunta, me van a matar los ortocratólogos hardcore. Si le pregunto a un ortocratólogo, te va a decir que ortocratología todo el tiempo. Porque ellos son hardcore todo el tiempo y todo es ortocad. No quieren hacer más nada que no ser ortocad. Ellos piensan que son dueños del control de la miopía y que solamente lo que ellos hacen es lo que funciona, cuando hay evidencia científica de que hay cosas más que funcionan. Pero hago la salvedad porque sí es verdad que ortocratología es una buena intervención, pero no todo el mundo se puede hacer ortocad. O no hay la plata para hacerlo. O el padre no quiere que el niño duerma con lentes de contacto. Entonces, por tanto, cuando usted explica las intervenciones, cuando yo hablo con el paciente, yo le digo al paciente cuál es la que yo creo que es mejor. O sea, porque ya vas parcializando a ese paciente o a esos papás. Yo hago la evaluación, según hago la evaluación, hago una recomendación de lo que yo entiendo que por dónde podemos empezar y eso es otra cosa. Hay que tener cuidado con las palabras. No le diga a ese papá, vamos a empezar con esta porque esta es la mejor. Si usted dice que esta es la mejor y la que supuestamente mejor falla, ¿qué se queda en la mente del papá? Caramba, ahora voy a usar otra que no es la mejor y yo quiero lo mejor para mi hijo. Si usted le pregunta a un padre, yo soy padre y tengo mi hija, yo quiero lo mejor para mi hija. Yo no quiero lo que sobró, yo quiero lo mejor. Entonces, por tanto, usar ese tipo de palabras y decirle yo voy a usar la mejor no es siempre lo más adecuado. La idea es, vamos a ver el caso, vamos a analizarlo, vamos a ver con qué podemos trabajar y hay diferentes intervenciones y las manejamos. Puede ser que unas fallen, puede ser que no fallen y vamos llevando al paciente bajo ese proceso. Nunca prometa algo, porque le voy a dar un ejemplo claro de esta semana. Hace un mes y algo atrás, tengo un paciente de miopía alta, está hablando casi -7, con astigmatismo alto de casi 3 dioptrías. No se podía hacer ortocad porque no cae bajo ortocad ese paciente por el rango. No podía usar lentes blandos de control de la miopía. ¿Por qué? Porque no existen en un -7, -250 es el que sea. No lo hay, eso no lo hay ni en MySight, ni lo hay en ProClear, ni lo hay en Milo, no existe tampoco. El paciente no quería inicialmente atropina, porque no quería usar las gotas. ¿Qué utilicé? Utilicé los lentes ProClear, tórico, multifocal, centro lejos. Y el paciente le pusimos el lente al paciente, se llevó a las pruebas, lo estaba trabajando, estuvo como 2 o 3 semanas, el paciente bastante feliz, sin problema ninguno, me veía muy bien, pero hoy es miércoles, lo vi ayer, casualmente la mamá me dijo, mira, el niño no quiere usar más lentes de contacto. Cumple 18 años ahora. Sabemos que los adolescentes, pues ya los 18 son un poquito más difíciles de manejar. Empezamos con una intervención que entendíamos que funcionaba, que era lente, tórico multifocal, centro lejos. El niño lo usó 2 o 3 semanas y se cansó. Si yo hubiera dicho al niño, esto es lo mejor, y ahora lo mejor ya no funciona, que el niño me buscaba. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Eso, el niño pues sí funcionaba, pero el niño se cansó. No quiere utilizar lentes de contacto, está feliz con sus espejuelos, ¿qué vamos a hacer? Pues la idea es hacer ahora, vamos a cambiarlo ahora a propina. Y utilizar es una gotita en la noche, así de sencillo, no hay problema ninguno. O sea que hay que tener cuidado cómo manejamos a los pacientes porque quizás la primera intervención que usted trabaja es la que se va a quedar al final del día y por tanto no debemos prometer algo porque a veces se queda con esa idea y puede ser que falle. Hay que explicar las intervenciones y obviamente manejarlo según haya que manejar. ¿Sí?
Y la documentación es importante, obviamente tener todo como Dios manda. Como ven aquí, hay sitios no comerciales que dan información a los pacientes. Yo uso mucho este que dice aquí, mykidsvision.org. Inclusive, desde que el paciente se hace la primera conexión con respecto a que el paciente llega a la oficina, yo le digo al papá que entre a ese site y que él haga la encuesta por su cuenta, que él haga la encuesta que está ahí, hay una encuesta que hay en el site, y que él me envíe el resultado de la encuesta. Es interesante porque se hace una encuesta con información de la data del papá, de la mamá, la edad del paciente, la raza del paciente. Eso tira o genera un reporte y ese reporte se puede grabar en PDF. Ellos me los envían a mí. Además de eso, esa página tiene mucha información con respecto a qué es la miopía, cuáles son las intervenciones. O sea, cuando el papá llega a la oficina y él tiene que haber hecho la asignación con respecto a eso. Y ya él tiene un documento que me va a decir si está en riesgo o si no está en riesgo. O sea, ya el papá leyó por su cuenta y no dependió de mí directamente. Yo lo que quiero es que él vea y se instruya, se eduque de un sitio web serio. Bueno, esto no es un sitio web que vende algo, es información. Genera un reporte y el reporte va a decir si hay riesgo moderado, leve o severo de que desarrolle miopía más alta. Y el papá ya va como información. Cuando llega a la oficina es más fácil llevar esa interacción, porque al final del día usted tiene que convencer a los papás. Recordemos, la mayoría de los casos esto se va a hacer en niños. ¿Y quién lleva al niño? Son los padres. ¿Y quién es el que va a decidir al final del día? Es el padre, no es el niño de 6 años. Por tanto, tiene que tener mucha edad. ¿Okay? Y lo importante es que hay sites libres de costo para eso, fácil de obtener, y como dije, y libre de costo para que el papá pueda llegar allá. Puntos clave: actuar temprano. O sea, ya un niño que tiene 25 años ya me tropezó hace años atrás y ya no hay mucho que hacer. No hacer nada no es una opción, como dice el doctor Tito Vázquez, el colega amigo de las charlas. Y el manejo de la miopía toma dedicación, preparación, trabajo en equipo, nuevas tecnologías. Pero lo más importante, informar a nuestros pacientes de la importancia de hacer algo. Ese tema inicial. Ya existen brochures, ya existen afiches, ya existen mucha data libre de presión comercial que se le puede proveer a los padres con respecto a esta información. Se la puede hacer llegar antes. Yo siempre hago de esa manera, se lo dan a llegar antes, que él vaya leyendo y se vaya empapando y que después venga a preguntarme. Eso funciona a la mil maravillas. Ya el papá viene con las preocupaciones. ¿Okay? La pregunta, la pregunta aparte de las preguntitas de las pruebas que le enviamos hoy. Control de la miopía, cuidado estándar o especialidad. Para que ustedes tengan idea, el Consejo Mundial de Optometría ya dijo este año, casualmente hace 2 meses atrás, de que el manejo de la miopía debería ser estándar de cuidado. O sea, ya pasó de ser especialidad a estándar de cuidado. Es la resolución creada hace escasamente como 6 semanas atrás por el World Council of Optometry, el Congreso Mundial de Optometría. O sea que por ahí es que vamos. ¿Okay? Nunca fue fácil mirar hacia el futuro, pero es posible y no debemos perder nuestra oportunidad. O sea, miren, o sea, si controlamos la miopía hoy, podemos evitar de que esa miopía crezca y que haya riesgo de limitaciones visuales en el futuro. Como les dije, esto no solamente, la miopía se ha convertido básicamente en una patología, puede afectar a mucha gente y además de eso, puede afectar la vida de nuestros pacientes. Por tanto, hay que hacer algo, no hay opción ninguna. Agradecido con la atención. Aquí nos fuimos bastante rapidito al final para cumplir con los tiempos, así que si tenemos un ratito ahora para preguntas, pues encantado y agradecido con la convocatoria de todos ustedes y un placer estar aquí de nuevo. Y esperemos que en un futuro podamos hacer entonces obviamente esto es mucha información para 45 minutos, 1 hora. La idea es que podamos hacer un curso mucho más fuerte, mucho más grande, un curso certificado para todos ustedes en Argentina y vamos a ver si trabajamos con eso. Y ahora vamos con Apple más adelante para trabajar. Un placer.